se encuentra el doctor Pedro Angulo, presidente del gabinete. Esta noche está acompañándonos el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Le agradezco incluso su presencia aquí en las instalaciones del canal. ¿Cuáles son las medidas ya luego de la jornada, de lo que ha ocurrido durante la jornada, que se tomará desde el gobierno para ofrecerle tranquilidad a los ciudadanos? Buenas noches, Muy buenas Mávila. noches. Mi solidaridad con el Canal 5. Desgraciadamente lo que estamos viendo es algo planificado. Si una persona dice pide gasolina, eso me hace pensar en que existe un proveedor, alguien que está dando, que puede dar, y alguien que está coordinando con esa persona mientras otros están rodeando alrededor y están calculando si habrá respuesta o no. Hay policías, tienen arma, en qué condiciones están, tenemos la ventaja para atacar o no nos arriesgamos. Seres pensantes que están calculando el daño que van a hacer y qué es lo que aspiran. Evidentemente lo menos es generar miedo, pero la realidad es que esto ya está pasando y es algo parecido, no digo que lo sea, a lo que es el terrorismo. Porque ¿qué es lo que quieren causar en la ciudadanía? Pánico. ¿Qué es lo que quieren causar? Una respuesta para después decir hay una represión, y si no hay esa represión, entonces hay desgobierno, falta de autoridad. Lo real es que esto es planificado, no solamente se ha dado en Lima, se ha dado en varios lugares del país. Lo Y ocurrido nosotros... en Arequipa ha sido tremendo el día de hoy por la mañana. Perdóname que lo interrumpa, pero y entendiendo que tienen poco tiempo en el cargo, ¿cuál es la información que ha podido alcanzar, digamos, hasta esta hora de la noche y después de los días transcurridos, el Ministerio del Interior, por ejemplo, o el Ministerio de Defensa? Felizmente hay distintos proveedores. No sé cómo a ustedes ha llegado aquí esta copia de este video, pero a nosotros, digamos, no solamente nos dan información las autoridades que están con el Estado de Derecho, porque hay otras que no lo están. Nos dan información también ciudadanos que tienen algún vínculo o que están en conocimiento de que nosotros estamos actuando, y evidentemente inteligencia también, los distintos niveles según estén desarrollando investigaciones. Y como ustedes así tienen este video, nosotros hemos llegado a tener un WhatsApp de todo un grupo que, por ejemplo, en Abancay se están pasando la voz y tenemos ahí los nombres, los números para identificarlos. Entonces, va a haber una respuesta del Estado ¿Cuál va cuando a se ser dé esa una investigación, respuesta? Sí. porque estas personas están cometiendo delitos y se les identifica dentro de las 24 horas, lo que habrá es una detención policial en flagrancia, y la realidad es que estamos considerando, según los casos, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa hay un pedido, he hablado hoy día con la gobernadora regional, tiene un pedido para nosotros que nosotros lo vamos a tratar en un consejo de ministros el día de mañana. ¿La Porque declaratoria de emergencia de la región? podría ser, según las circunstancias. No queremos tampoco avisar de cómo vamos a encarar estos temas, pero definitivamente estamos atentos, recopilando información, porque todo nos va a ayudar a identificar quiénes son los autores. Lo principal es identificar a los responsables, porque se puede decir que el responsable es el Estado, pero sabemos que hay gente que es la que está realizando esto y que tiene un objetivo, y evidentemente es la continuación de lo que fue el inicio del golpe, la tentativa del golpe, que el señor Castillo la basó en principio en una posible respuesta de las Fuerzas Armadas y policiales en respaldo, pero también han sembrado en la ciudadanía a través de los viajes de los gabinetes, y esta es la respuesta que nosotros tenemos, todo el odio que se ha sembrado. De acuerdo. Usted ha dicho, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas retomarán el control de las vías bloqueadas en Abancay y en Andahuaylas. También se ha referido a las protestas, dice que se ha empleado dinero del Estado para pagar a asusadores. ¿Quiénes son esos asusadores? Y le hago la pregunta directa sobre el estado de emergencia porque es lo que el ciudadano dice. Es que está esperando, el gobierno se está esperando, siempre respetando por supuesto los derechos humanos, para tomar una medida un poco más
drástica, si es que cabe esa posibilidad y ustedes lo han evaluado. Definitivamente, ¿no? La doctora Dina Boluarte ha dado la instructiva de que nosotros fundamentalmente tenemos que preservar los derechos fundamentales. Eso es el mandato principal. Nosotros creemos en los derechos humanos, pero también tenemos la demanda de los ciudadanos que se ven afectados en su vida, en su salud, derechos, en su propiedad. Exacto, y también los mismos policías. Tenemos muchos policías heridos, hay uno que está de gravedad. Entonces, ¿hay alguna cifra que nos pueda alcanzar? Bueno, por ejemplo, en Abancay aproximadamente hay más de 20 policías heridos. Entonces, la realidad es que sí tenemos que cautelar el interés público y en esa medida no es deseable, es la última medida, el estado de emergencia, pero ya en algunas zonas lo estamos haciendo porque no queda otra opción. Un estado de emergencia que incluiría, por ejemplo, una restricción de la circulación de las personas. Exacto, ¿toque de queda? Todavía no se ha considerado el toque de queda, pero lo real es que esas personas que circulan, que son, digamos, medios de transporte, que también están llevando comida de una zona a otra, se tiene que dar porque si no el daño va a ser mayor. Y la realidad es que sí tenemos nosotros que intervenir, no podemos permitir que el Estado quede contra la pared. ¿Podría ser más preciso cuando mencionó, perdóneme, esto de que se estaría utilizando recursos de la PCM o se habría utilizado antes recursos de la PCM para pagar a sus asadores? No solo de la PCM, tenemos indicios de que algunas autoridades sí han estado derivando recursos económicos, pero por ejemplo en el Ministerio del Interior lo que sí se encontró y se ha identificado son algunos prefectos y subprefectos. Por eso es que hoy día ya se ha cambiado radicalmente a todos. En la mañana estábamos trabajando eso con el Ministro del Interior. Entonces sí, nosotros estamos reaccionando, pero también con elementos de convicción, porque una medida apresurada podría ser a la larga un abuso. Yo lo entiendo, pero fíjese lo que acaba de decir hace unos instantes el general Óscar Arriola, jefe de la DIRCOTE. Él ha dicho, se han incendiado un total de 12 comisarías. La cifra de policías es mayor, dice 119 policías heridos en territorio nacional. 6 policías secuestrados ya liberados, uno de ellos entubado. Advierte de una estrategia similar a la de Sendero Luminoso y organismos generados también. MRTA, dice, ha denunciado ya a la Fiscalía el general Arriola. El especialista en estos temas, Pedro Yaranga, también se ha pronunciado en esa línea. Y usted dijo, esto ya está lindando, está llegando al límite de lo que se considera delincuencia común, de lo que cruza la línea para convertirse en terrorismo. Pero no se atrevería todavía a utilizar esa palabra. Tenemos que reunirnos en conjunto con los ministros, con los asesores, y si definitivamente ya identificamos esto, entonces vamos a tener que reunirnos con el Ministerio Público, los especializados, pasar información y probablemente tener coordinaciones con el Poder Judicial. La presidenta me ha encomendado reunir, convocar al Consejo de Estado. ¿Cuándo será? Probablemente mañana. ¿Mañana mismo? Probablemente mañana mismo. Yo tengo esa tarea y yo lo voy a realizar en horas de la noche. Saliendo de aquí empiezo el trabajo. Y también evidentemente se había dicho que se va a reunir el acuerdo nacional, porque definitivamente no solamente tenemos que controlar la estabilidad del país, sino que también tenemos que generar políticas, y eso nos motiva a generar consensos, y se va a ampliar el acuerdo nacional. ¿Se va a ampliar incorporando? Por ejemplo, teníamos la CONFIEP, pero también había un reclamo de las pymes, de las MIPES, que también tienen organizaciones y que son numerosas. En ese sentido, la idea de la presidenta es ampliar el acuerdo nacional. Y es algo que tenga una mayor hacer. Representatividad. Eso es lo que entiendo. Óscar Arriola, y tengo que referirme a él porque maneja, parece, la información de primera mano, dice, el Movadef tiene actividad incesante en estas marchas. Lo han evidenciado a través de comunicados de sus directivas que indican que van a participar. Personas de Sendero Luminoso, excarceladas, asesinos criminales, están en este momento. Tienen la desfachatez de decir, antes colocábamos coches bomba, ahora nos hemos reducido a estas bengalas y bombardas. Y lo dice el general Óscar Arriola, jefe de DIRCOT. No sé si lo sea, pero como digo, nosotros al mediodía hemos logrado ingresar a un WhatsApp
y en ese WhatsApp había información de ese tipo, no sé si sea la que nosotros hemos proporcionado al ministro de Justicia para que precisamente se ingrese a identificar Pero personas. es evidente que el ministro del Interior tiene que manejar a esta hora esta información, porque si lo dice Así el es. jefe de DIRCOTE por línea de mando, él tiene que tener esta información. Definitivamente, pero tienen que ser los especializados porque esto lo vamos a pasar, digamos, con un notario y al Ministerio Público. De acuerdo, hay un plan de acción que ustedes van a emprender, entiendo, con los ministros de Estado. ¿Cuál es ese plan que empieza mañana? Nosotros hoy día en la mañana nos hemos dividido el país, cada ministro tiene una o dos zonas a la que va a asistir, sea individualmente o en grupos de dos, según las circunstancias. Y claro, ya hay personas enviadas que son adelantados, que nos dan la información acerca de las circunstancias en que se están desarrollando, que se pueda dar diálogo, quiénes son las personas con las cuales habría que reunirse y sobre todo con las nuevas autoridades que están muy interesadas, ya existen nexos con ellos, empiezan a gobernar a partir del próximo año y están en comunicación con nosotros porque todos queremos la pacificación. Todo ciudadano que ama al Perú quiere trabajar en paz. Aquí tenemos enemigos internos que desgraciadamente parece que también son peruanos, pero que eso no les interesa. La decisión de cesar a los prefectos, ¿es una decisión que está enmarcada en la legalidad? ¿Nos puede explicar eso? Definitivamente, porque es un tema de confianza y nosotros sabemos que los prefectos a veces han sido utilizados... Pero no eliminar, digamos, todavía, porque esto pasa por un debate en el Congreso. Exacto, conversamos, hoy día hemos estado en el Congreso y lo que me habían dicho era que en una comisión ya se aprobó su eliminación, sí, pero no ha pasado todavía al Pleno. Entonces, mientras son instituciones que existen, que tienen finalidades en realidad de representación del Estado en zonas donde no hay otra autoridad. Entonces, hay una función que ejercen, pero definitivamente ha sido totalmente alterada esa función pública y ahora ha sido un aprovechamiento político. Bien, usted lo corté, me parece, en el momento en que nos explicaba sobre el uso de fondos. ¿Cuáles han sido las evidencias y los hallazgos que han encontrado ustedes cuando asumen el gobierno tras la juramentación Lo de que la se señora aprecia Boluarte? es que hay autoridades que han estado en conexión con quienes en estos momentos están desatando violencia. ¿Quiénes? No podría decir todavía los nombres, detrás está el honor de las personas. No puedo manejarlo, pero en su momento sí lo diremos. ¿Pero son autoridades algunas de ellas? Sí, son autoridades. ¿Regionales, congresistas? A nivel de organismos públicos, inclusive nacionales. ¿Organismos públicos? Organismos públicos que dependen, por ejemplo, de ministerios. De acuerdo, en direcciones, digamos, regionales de algunos ministerios, podría decirse. Un poco más que direcciones, sí, sí. Bien, usted decía, hay autoridades que no están del lado del Estado de Derecho. ¿A qué se refería cuando me respondió la primera pregunta? En el sentido de que no pretenden colaborar. Es más, hay algún gobernante regional que está entre las personas que están haciendo vandalismo, ¿no? La señora Boluarte primero, al momento de juramentar al cargo, ella dijo el mandato es hasta el 2026. Hoy sabemos que ya se presentó un proyecto para adelanto de elecciones. Hay quienes dicen es demasiado tiempo y hay una respuesta también de los organismos electorales. ¿Qué coordinaciones hay con el Congreso para que finalmente se pueda tomar con urgencia este proyecto de ley? En realidad, de lo que hoy pude conversar cuando estuve antes y después de la presentación, sí hay una satisfacción en el sentido de que se coincida con el Poder Ejecutivo, que no hay un aferrarse al poder. De todas las bancadas, le digo porque ha trascendido que algunas bancadas no han querido incluso participar en reuniones. Siempre hay criterios discordantes, pero sí han habido manifestaciones de que han pedido que el proyecto del Ejecutivo sea unificado con los dos proyectos que antes ya existían. Es decir, ¿contaría con la aprobación, usted cree, del Congreso, este trámite expeditivo, digamos, célere con respecto a ese proyecto? De las personas que han tomado la iniciativa, los congresistas que han tomado la iniciativa, por ejemplo, me dijeron, yo no hablé directamente con ella, pero que la congresista Susel Paredes consideraba que era valioso el aporte del Ejecutivo y que debía unirse con el que ella había presentado. Pero es muy Estamos hablando a nivel de Congreso, comisión.
constitución. Que el Congreso tenga, y se dice mucho, ¿no? O sea, se ha conversado sobre la posibilidad de que la señora Boluarte hubiese ya tendido puentes con algunas bancadas para precisamente jurar hasta el 26 y garantizar la permanencia tanto del Ejecutivo como del Congreso hasta ese plazo. Sin embargo, que dadas las circunstancias, ella habría leído lo que ocurría en las calles y habría optado por tomar una decisión, hacer una decisión autónoma de la presidenta. Totalmente, y además para que quede evidente que la voluntad de quienes están causando violencia no es solamente ese tema. O sea, ellos están pidiendo cosas que jurídicamente son imposibles. No se puede cerrar el Congreso. Cerrar el Congreso sería cometer un delito, que es lo que hizo el señor Castillo. No se pueden cumplir con las demandas que ellos en estos momentos están diciendo. ¿Cuál es su postura sobre este reclamo? El tema de la Asamblea Constituyente tiene toda una constitución histórica. Los momentos de Asamblea Constituyente son momentos en que cambian los consensos, en que hay demandas y sobre ellas hay consenso. En cambio aquí lo que existen son algunos que dicen que esa es la solución para el país. Los abogados sabemos que un cambio de norma no me cambia la realidad. Entonces lo cierto es que además, si bien es cierto tiene que existir consenso, también tiene que existir paz. Y en un momento de convulsión donde no hay acuerdos, decir que vamos a cambiar la Constitución es para que dos grupos se agredan entre ellos diciendo que lo que debe darse en la nueva norma es esto y no esto. Entonces, no es un momento constituyente. No. ¿Cuál es su posición como cabeza del gobierno, como jefe del gabinete, sobre el pronunciamiento que han hecho los presidentes de algunos países? Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Colombia, México, Argentina y Bolivia. Son 4 países que lo que han señalado es, dicen nuestros gobiernos, hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es decir, lo que proponen es que se restablezca el gobierno del presidente Castillo y desconocer, digamos, el gobierno de la señora Boluarte. ¿Cuál es su opinión sobre esto y cómo lo está trabajando a través de Cancillería? Yo diría que es un total desconocimiento de la realidad. No sé si sea una apreciación que se haya formado en ellos o que sea algo coordinado que simplemente busca amparar la situación del señor Castillo a pesar de que saben que es ilegal por una malentendida solidaridad entre comillas. ¿No? Parecería realmente algo coordinado, pero que va contra el Estado de Derecho, va contra la regla constitucional y evidentemente la presidente sé que ha convocado a la ministra de Relaciones Exteriores, que probablemente tenga más información fresca sobre el tema. Pero se van a tomar acciones desde Cancillería. Son temas que se tienen que analizar. Sí, yo escuché que se iban a tomar algunas medidas, ¿no? Pero preferiría que lo manifieste la ministra de Relaciones Exteriores, sí. Ella misma, de acuerdo. El presidente del Congreso también se ha pronunciado y dice que hay que considerar, textualmente ha dicho, el adelanto de elecciones es una posibilidad que se debe considerar, pero ¿confía usted en que tendrá finalmente el respaldo de otras bancadas que se habían expresado con anterioridad opuestas a hacer este tipo de adelanto y no respetar, digamos, la vigencia del mandato hasta el 26? Yo pienso que es un acto de amor al país, si es que hay una convulsión, si es que hay un descrédito, entonces lo que corresponde es hacer un examen de la realidad y ceder, ¿no?, el interés propio, lo que pueda ser las expectativas personales, ¿no?, ante la necesidad del país, porque sí, todos esperamos que realmente se dé la paz social, porque eso es lo que nos estructura la economía y nos permite desarrollarnos y crecer. Entonces, yo creo que sí, en muchos congresistas es lo que yo he visto. Lamentablemente, quizá no en todos. De acuerdo, hay muchas preguntas que se hacen los ciudadanos sobre cómo han encontrado los distintos ministerios las carteras, qué medidas se va a tomar, por ejemplo, o no contra, sino la revisión que se tiene que hacer de lo ocurrido durante la gestión del expresidente Castillo. En el caso de la presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo. La verdad es que nosotros lo que hemos encontrado es que hay personas que no todas tienen calificación.
Bueno, nosotros, Contraloría había advertido de ello. Así es. Esos funcionarios públicos identificados por la Contraloría que todavía están en funciones, ¿van a ser removidos? Definitivamente quienes no cumplan con las condiciones legales tienen que ser removidos porque si no estaríamos en falta e inclusive podrían ser delitos. La realidad es que lamentablemente quien me antecedió no ha presentado su renuncia. Cuando le han comunicado que debería de presentarla, tengo entendido que manifestó que lo haría cuando nosotros estemos juramentados. Nunca se ha aparecido, no ha habido ninguna llamada. Está hablando de Betsy Chávez. Así es. ¿No hay una renuncia formal de la señora Betsy Chávez al cargo? Y eso nos genera un problema legal? Claro, ¿Cuál? yo en la mañana he estado con el Contralor. El problema es que la entrega de cargo es un aspecto formal y que tiene que darse. Yo por lo menos ya formé hoy día la comisión y si finalmente no tengo un interlocutor, lo que tendré que hacer es al final proceder legalmente. Y eso quiere decir... ¿Cómo se procede legalmente en la práctica? Comunicación a la Contraloría de lo que he encontrado y comunicación al Ministerio Público. Eso es lo que corresponde, eso es lo legal. Hay un limbo ahí. Hay responsabilidades. Acá hay responsabilidades administrativas y responsabilidades penales. En todas las otras carteras, digamos que sí se ha producido esa transferencia, porque luego del mensaje de Castillo cuando anuncia la disolución del Congreso y la intervención de Fiscalía y de otras instituciones como el Tribunal Constitucional, inmediatamente los ministros empezaron a renunciar. Entonces, en ese caso son ministros renunciantes, pero ¿hay alguno que haya quedado además de Betsy Chávez que no haya presentado la carta? Por el momento lo que sé es que sí se han conformado las comisiones de transferencia. Específicamente no hemos tratado globalmente eso porque tenemos otras circunstancias más graves, ¿no? Pero en el caso de la señora Chávez no se ha podido ni siquiera establecer contacto con ella. Nada, ninguna comunicación, sí. Ella está pidiendo la libertad de Pedro Castillo. ¿Qué respuesta le daría usted a quienes hoy están reclamando que el señor Castillo está detenido injustamente y que acá hay un gobierno usurpador? La he visto en la televisión, en la DINOES, con un megáfono, pero la realidad es que la situación del señor Castillo está conforme al debido proceso. Ha habido un pedido del Ministerio Público, ese pedido del Ministerio Público de detención preliminar está corriendo, se está trabajando, por lo que tengo entendido, y ha sido un juez, ¿no?, en sus facultades de la jerarquía que corresponde con el presidente, quien le ha dado una medida de detención preliminar judicial. El Congreso también tengo entendido que le han levantado las inmunidades y eso motiva a que siga el procesamiento. En su momento, es una hipótesis, podría darse una prisión preventiva ya formal. De acuerdo, le agradezco mucho su presencia en nuestros estudios. Ha sido el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Bien, y nosotros a propósito de Betsy Chávez vamos a compartir con ustedes una nota que ha preparado